La clase pasada, al comienzo entonces, habíamos trabajado con los modelos de pequeña señal y habíamos desarrollado algunos ejercicios. Lo primero que habíamos visto era el modelo en sí. Habíamos hablado de que había un modelo que era este que está acá en celeste, que es el más conocido, que era el modelo RE. Es un modelo que lo vamos a utilizar bastante, y habíamos concluido en el final de la clase de que este modelo lo íbamos a usar para la configuración emisor común y para la configuración colector común. El proceso completo de análisis, esto es muy importante, porque van a ser los caminos que van a tener que seguir. Recuerden que había dos caminos. El primer camino a desarrollar era el análisis de continua. Entonces, cuando analizábamos continua, buscábamos los capacitores y a partir de ahí armábamos o filtrábamos un circuito, el cual lo analizábamos en continua, obteníamos el parámetro RE, que era 26 mV dividido la I de emisor, y emisor mayúscula, es decir, la I de continua. Y a partir de RE armábamos el modelo, porque el modelo dependía del factor RE. Una vez que encontrábamos el RE, construíamos el circuito en señal, que era un circuito en el cual la fuente de tensión se mandaba a tierra y los capacitores se cortocircuitaban. Y a partir de ahí obteníamos este circuito que están viendo acá abajo, para esta configuración en particular, este circuito que está acá abajo, y ahí calculábamos la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de tensión y la ganancia de corriente. Acá hay un análisis de cálculo de la impedancia de entrada, que en este caso habíamos hecho una analogía de una persona parada acá mirando hacia la derecha, y lo que veía esa persona, veía hacia la derecha, bueno, en este caso era el paralelo de estas tres resistencias. Cuidado cuando hagan el paralelo, esto es básico de escuela secundaria, ¿no? Pero para no cometer errores, tomar de a pares, ¿sí? Y cuando había que calcular la impedancia de salida, nos parábamos a la salida y mirábamos hacia adentro, teniendo la precaución de utilizar la definición de impedancia de salida, que era la impedancia vista sin considerar la carga y cortocircuitando las fuentes en la malla de entrada, las fuentes de tensión, y abriendo las fuentes de corriente. Bueno, esto ya lo habíamos dicho recién. La configuración emisor común, la emisor común con la resistencia RE, base colector común, los 4 parámetros que vamos a tener que calcular. Esto, bueno, acá yo le puse qué página está. El tema de los modelos, es lo que yo les decía. Vamos a trabajar con un modelo para el emisor común y colector común, y vamos a trabajar con otro modelo para base común. Fíjense que acá esto lo habíamos analizado con detalle, donde veíamos que para la configuración base común el modelo era muy parecido, pero no era el mismo. ¿Sí? Recuerden que acá utilizaba una fuente de corriente. Fíjense, como la configuración base común tiene su malla de entrada en el emisor y la malla de salida en el colector, bueno, eso implicaba
implicaba que la relación que había entre las corrientes de entrada y la corriente de salida era alfa. Por lo tanto, la fuente de corriente dependía de alfa en este caso, pero para la configuración solamente para base común. En el caso de emisor común o colector común, como la entrada está en la base y la salida está en un caso en el emisor y en el otro en el colector, el modelo que usábamos era este, que es el más conocido, ¿sí? Donde la fuente de corriente dependía de beta. ¿Por qué? Porque la relación era entre el I de base y I de emisor o I de colector. Bueno, empezamos a trabajar. El primer modelo que analizamos era una configuración con polarización fija. Esta es la primera polarización que ustedes vieron cuando analizaron polarización. Después vieron que se empiezan a encontrar circuitos de polarizaciones teniendo en cuenta el factor de estabilidad que hacen que la polarización sea más estable desde el punto de vista de la variación de la corriente del colector. Eso obviamente trae aparejado una estabilidad en el punto Q, donde no se produce el movimiento. Eso se logra a partir de una polarización estable. La primera polarización que se vio fue esta que se llama polarización fija. Bueno, se analizó la polarización fija con su correspondiente modelo. Encontramos el valor de RE, encontramos el valor de la impedancia de entrada. Acá está la definición de impedancia de salida, que lo dije hace un instante, pero bueno, lo habíamos escrito. No me acordaba de esto, yo lo había escrito. Lo habíamos escrito, así que ya lo tienen acá como para recordar qué significa impedancia de salida, o sea, dicho de otra manera, qué consideraciones hay que hacer a la hora del cálculo de la impedancia de salida. Bien. Bueno, realizamos los cálculos y trabajamos sacamos impedancia de entrada, impedancia de salida y después sacamos la ganancia de tensión. ¿Dónde? La ganancia de tensión era la relación que existía entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Una consideración que a esta altura ustedes ya seguramente la tienen clara, pero recuerden siempre que estos cuatro parámetros que estamos hablando, impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de tensión, y vamos a hablar después posteriormente de ganancia de corriente, son parámetros que se calculan sobre el circuito de señal. ¿Sí? Sobre el circuito de señal. Bien. Bueno, hizo unos cálculos. Una cosa interesante es que habitualmente en la bibliografía que aborda el tema, siempre hacen este tipo de consideraciones, de simplificaciones, a la hora de realizar los cálculos. Por lo tanto, no se sorprendan si ven directamente, por ejemplo, la ganancia de tensión en esta configuración, directamente le ponen RC sobre RE, negativo, ¿no? Menos RC sobre RE, con el signo de aproximado, ¿no? Pero bueno, la correcta, digamos, es esta, la más exacta, digamos, es esta que estoy señalando con el láser acá. Bueno, hay un agujero negro. Hablamos sobre el tema de, esto surgió a partir de una pregunta de ustedes, con respecto a este famoso signo menos, que aparece en la ganancia de tensión en una configuración emisor común. Acá está, configuración emisor común. Que yo les decía que tengan mucho cuidado, que solemos confundir este signo menos y decimos que el amplificador está atenuando. ¿Sí? Cuidado, esto no significa que atenúa. ¿Sí? Esta relación que está acá es una relación grande, un número grande, porque el amplificador emisor común tiene la particularidad que tiene ganancia de tensión, 100 por ejemplo, como está acá. Este menos lo único que me está diciendo es que, fíjense, hay un desfasaje
entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Y ese desfasaje son 180 grados. Ni 160, ni 201, ni no, 180. Porque menos es 180. Bien. Les había contado, esto lo vamos a ver ahora más adelante, posiblemente en la clase que viene, el tema de, porque alguien me preguntó si existe, digamos, alguna configuración de que no tenga ganancia. Bueno, sí, yo les explicaba esta configuración colector común, que tiene la particularidad de que no gana tensión y se usa por lo general para adaptar la impedancia. Yo les contaba esto del escalón y la rampa. Bueno, la función que cumple esa etapa es precisamente comportarse como una rampa entre dos escalones, precisamente para que no tengamos pérdida de energía. O no tengamos pérdida, en realidad lo correcto sería tengamos la menor pérdida posible. Pérdida siempre hay. Esto yo ya se los había planteado o no, lo de resolver estos ejercicios. No, esto no lo recuerdo. ¿Alguien me puede recordar si yo ya se los planteé o lo había dejado? Cuando armé la clase lo puse y después no se los comenté. No escuché. Sí, profe. ¿Se los había mencionado? Cuando dicen sí, ¿qué significa? ¿Que se los había mencionado? Sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, si no lo resolvieron, resuélvanlo a la par de lo que trabajan con Ariel, ¿sí? Este tema es un tema que la única manera que vamos a tener de familiarizarnos bien con cómo se trabaja es resolviendo ejercicios, no hay otra. Toda la teoría está todo muy linda cuando trabaja con números genéricos, pero con valores genéricos, pero la realidad la vamos a encontrar cuando los calculemos, los simulemos. Yo lo que no recuerdo tampoco ahora voy a mirar si le subí el solucionario. O sea, hay un solucionario de este libro, que es otro libro, que también lo tengo en digital, se los voy a pasar para que vean cómo se resuelven. Están resueltos los ejercicios. El ejercicio cuando está resuelto tiene la ventaja que uno puede chequear. Lo que pasa es que es muy tentador a mirar primero la solución que la resolución. Bueno, no se hagan trampa entre ustedes, o al menos vean el primero, por decir algo, pero no se hagan trampa, no se engañen entre ustedes. Miren uno o dos resueltos, pero después enfréntense al problema de cómo se resuelve y cuando se traben o cuando lleguen al resultado final lo corroboran con el solucionario. Entonces, repito, si no los resolvieron, yo les recomiendo que los resuelvan. No sé, yo ahí tuve una duda. Sí. Para sacar R, Sí. R chiquita, que nos servía para encontrar la ganancia en tensión. Es 26 milivolts sobre IE, pero esa es de continua, ¿no? Sí. Sí, IE o IC, acordate que IE es lo mismo que, o sea, es lo mismo, es aproximadamente IC. Sí. Ah, bien. Sí, yo hice algo así. Acordate, no sé si estaba bien. No, está perfecto. Vos fijate que este capacitor y este capacitor se van a abrir, entonces vos, en función de estos 12 volts, vas a plantear la malla de salida, ¿sí? Y la malla de entrada, y vas a poder calcular la corriente del emisor. Vos fijate, acá tenés 12 volts, 220 ohm, kilo ohm. Esta juntura, si no te la dan de datos, tomala como 0,7 y ya cerraste la malla de entrada. Con eso vas a sacar I de base, porque tenés tensión, tenés resistencia, tenés esta tensión que la conocés, tenés tierra, esta malla la conocés toda completa, sacás I de base. La relación que hay entre I de base y de colector es beta, acá lo tenés, beta 60. Ya sacaste I de colector. I de colector es aproximadamente I de emisor.
Ya está, ahí pudiste sacar el RE. No sé si se entiende o fui muy rápido. Sí, sí, no entendí. Sí, yo ¿Sí? hice algo así, pero no sé si estaba bien eso que había hecho. Y Bien, sí, hice eso, prácticamente eso. está perfecto, sí, sí, sí. Acá nosotros no hemos trabajado mucho con la resistencia a RO, pero están resueltos los ejercicios ahí en el libro con RO. Este, apliquen las fórmulas directamente y no van a encontrar mucha diferencia. Bueno, y acá habíamos, esto es lo que yo hablé recién. Esto me quedó de cuando armé la clase anterior. Bueno, ya que está escrito acá, vamos a definir esto. A ver si... No. Este tema vamos a dejarlo para... Este tema vamos a dejarlo para más adelante. El tema de la linealidad. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a pararnos en el libro. En la página 256, porque todo lo anterior ya lo habíamos calculado. Y vamos a ver, fíjense, ya estamos. Vamos a trabajar con el divisor, el de los cuatro resistores, ¿no? El famoso polarización por medio del divisor de voltaje. Esta es la red más utilizada en polarización. Fíjense, un detalle interesante. Esta red tiene la particularidad que nos vamos a encontrar con que tiene algunos detalles a analizar. Primero, la rama del emisor, no la malla, la rama del emisor, está conformada por una resistencia de emisor y a su vez también se le suele colocar, a veces sí, a veces no, pero en la mayoría de los casos sí, un capacitor que se llama de desacople, ¿sí? Este capacitor ahora vamos a hacer unos cálculos y vamos a encontrar que tiene una determinada función y es precisamente, ¿sí?, mejorar la amplificación. Van a ver cómo mejora la amplificación cuando se hace el cálculo a través de este capacitor. Fíjense un detalle importante. Cuando yo analizo, vamos a hacerlo, y después venimos de vuelta acá. Esta es entonces polarización.
Miren este detalle. Este circuito va a tomar distintas formas según esté el capacitor o no esté el capacitor. Entonces, vamos a analizar primero sin CE. Entonces, cuando hacemos sin CE, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar conformado el circuito de continua? Sin CE, entonces, para continua. Y para continuo no cambio, profe, ¿o no? ¿Cómo? Para continuo no cambio. Por eso, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, para continua, resulta que el capacitor para continua se abre, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda el circuito? Queda de esta manera. Queda de esta manera. Perfecto. Y queda de esta manera. Es decir, que cuando tengo que hacer el análisis de continua, tengo que considerar R1, tengo que considerar R2, RC y RE. RC y RE. El capacitor C2 se abre, el capacitor C1 se abre y el capacitor CE se abre. Bueno, acá tengo VCC. Bueno, entonces de acá obtengo RE, donde RE es igual a 26 milivolt dividido I de emisor, donde I de emisor es la corriente que pasa por acá. Ahora, cuando yo voy a hacer el análisis de señal, ¿sí? Esto es para continua. Esto es para continua. Ahora, cuando yo voy a hacer el para señal, esto recuerden que estamos analizando sin C, sin C. Entonces, cuando yo analizo para señal, ¿cómo me va a quedar el circuito? El circuito me va a quedar R1, R2, después me va a quedar el modelo. Bueno, vamos a hacer, no vamos a hacer el modelo todavía. Así no nos confundimos. RC, RE. Creo que estamos ahí completos, estábamos completos. Díganme si están viendo eso que acabo de hacer ahí. Si les parece bien. No reemplacé el modelo todavía, ¿eh? ¿Están todos de acuerdo con eso? El modelo después Sí. lo voy a reemplazar acá. Esto que estoy marcando acá con azul lo voy a reemplazar por el modelo. Fíjense un detalle importantísimo. Fíjense que la resistencia de RE queda... acá me está faltando algo importante. Toda esta parte de acá abajo se va a tierra, ¿no? Entonces fíjense que acá la resistencia de RE aparece. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo quiera analizar, ¿sí?, este circuito para ahora con C? Entonces, con C. Entonces, fíjense,
Cuando analizo con CE, la continua sigue siendo la misma. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Que la continua no cambia? Sí, profe. Buenísimo. Entonces la continua no cambia. Para. Continua. Entonces. La continua no cambia. Es esto que está acá, obtengo R. Ahora, ¿qué pasa para señal? Para señal nos vamos a encontrar que el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué va a pasar con esta resistencia RE? Con esta resistencia RE, ¿qué va a pasar? Y en ese caso no estaría porque No, está el capacitor. exacto, no va a estar. Esa resistencia no va a estar. Esa variación del circuito, ese pequeño detalle del circuito, ¿sí?, nos va a llevar a que se modifica significativamente la ganancia de tensión. Entonces, este capacitor cumple la función, ¿sí?, que en continua permite que esta resistencia RE estabilice la polarización, y para señal, ¿qué pasa? Esta resistencia RE hace que la ganancia de tensión disminuya. Entonces, para señal se elimina y logramos, con esta rama logramos el doble efecto. Estabilizamos la polarización y modificamos la ganancia de tensión. Vamos a ver un circuito, ¿sí? Entonces, lo voy a traer directamente para no dibujarlo. Esta configuración es sencilla, pero es la que más utilizan, por eso quiero que la vean completa, ¿sí? Este es el modelo. Entonces, este es el modelo. Vamos a calcular la impedancia de entrada. Bueno, la impedancia de entrada de este circuito va a ser igual, como ustedes saben bien, ya que hemos visto esto, el paralelo de R1. Profe, así quedaría el circuito, digamos, desarrollado después. Claro, es este. Es este. Ah, bien, bien, bien. No quise hacer eso, perdón. Esto quise hacer. ¿Sí? Vos fíjense, esta resistencia R1 y R2 son estas dos que están acá, y lo que está en celeste es el modelo de este que está en celeste acá. RC es esta que está acá. ¿Sí? Acá la diferencia es que acá utilizó el modelo completo con RO. ¿Sí? Esto después se van a dar cuenta que
En la mayoría de las veces no lo usamos. Pero bueno, no está mal considerar el modelo completo. Pero fíjense que es en definitiva esto que yo había dibujado anteriormente. La impedancia de entrada se mira desde acá, eso ya lo habíamos charlado. Es decir, yo me paro acá y miro hacia allá. Esa es la impedancia de entrada. Y me paro hacia acá y saco la impedancia de salida. Recuerden lo que yo les decía, a partir de este punto se cuelga la carga, el parlante RL se cuelga acá. Pero si yo cuelgo acá un parlante, no lo tengo que considerar a la hora de analizar la impedancia de salida. ¿Sí? Tiene que ser antes de la carga. Y cortocircuitando acá. Es decir, yo cortocircuito acá, porque esa es la definición de impedancia de salida. Al cortocircuitar acá, esta I de base no es cero. Al ser cero esta I de base, esta fuente de corriente se abre. Por lo tanto, la impedancia de salida va a ser el paralelo entre esta y esta. Ahora la vemos. No nos apuremos. Entonces, la impedancia de entrada es el paralelo de R1. Bueno. El paralelo de R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta RE, donde RE, recuerden que era 26 mV dividido 10. Cualquier duda que tengan me dicen, no hay problema. Vamos con la impedancia de salida, lo que acabo de decir hace 40 segundos atrás. Impedancia de salida, entonces va a quedar RC en paralelo con RO. ¿Qué sucede? Habitualmente RO es mucho más grande que RC. Y ustedes saben bien que el paralelo de una resistencia es menor que la menor. ¿Estamos todos de acuerdo de eso, no? Sí. Entonces, esta es la impedancia de entrada. Entonces, la impedancia de salida, si esto es cierto, entonces Z0 es aproximadamente RC. Eso lleva a que en la mayoría de los circuitos, en la mayoría de los cálculos, no se considera RO. Lo puedo hacer, no hay ningún tipo de problema, pero se van a encontrar con que el resultado es muy similar a RC, que no va a afectar. Esto es sencillo, pero básicamente todo se calcula de esta manera. La temática es esta. Vamos a ver el tema de la ganancia de tensión. Bueno, la ganancia de tensión, ustedes saben bien que es igual a B0 pues, sobre BI. O sea, tensión de entrada sobre tensión de salida. ¿Sí? Bueno, la tensión, esto lo pueden hacer de distintas maneras. Cada uno lo hace como le quede más cómodo. La tensión de salida va a ser igual a menos la fuente, beta y B, menos la fuente, multiplicado por el paralelo de RC en paralelo con RO. Otra vez lo mismo, esto puede llegar a obviarlo. Eso es B0. Vamos a ver qué hacemos con BI. Bueno, BI es la tensión que hay entre este punto. Es la tensión que hay entre BI, es esta tensión, que en definitiva es la tensión entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto. Entonces, si yo hago el cálculo de BI, ¿sí? Yo digo que I de base, ¿sí? A ver si... Lo puedo hacer sacando desde acá, o fíjense cómo lo puedo hacer también. Yo puedo decir, por eso mismo les decía hace un ratito que cada uno lo hace como le quede más cómodo. BI, fíjense yo, BI
lo puedo calcular como el producto de I de base multiplicado por beta RE. ¿Están de acuerdo con eso? Apliqué ley de Ohm acá. BI está acá, pero como este punto es el mismo y este punto es el mismo, entonces, si yo multiplico esta corriente de base por beta RE, me da BI. ¿Estamos bien ahí? Sí. Entonces, fíjense, despejo de acá I de base y lo pongo acá. Entonces, yo acá digo que I de base es igual a BI dividido beta RE. Entonces, de acá, reemplazando I de base, ¿qué me queda? B0 es igual a menos beta, y en vez de poner I de base pongo lo que está abajo, BI dividido beta RE, multiplicado por el paralelo de RC con RO. Bueno, beta se va con beta, y este BI que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? Que B0 dividido BI es igual a menos RC en paralelo con RO dividido RE. Como RC en paralelo con RO es aproximadamente RC, ¿sí? Por, esto vamos a ponerle 1. Entonces, por 1, me queda que la ganancia de tensión es igual a B0 sobre BI es aproximadamente menos RC sobre RE. ¿Sí? Estamos entendiendo esa parte, venimos bien hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Excelente, excelente. Excelente. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque yo quiero... No quiero ver si está resuelto el problema. Ahora un segundito porque quiero que ustedes hagan un cálculo. Bueno, vamos ahora, porque después vamos a hacer un ejemplo que está ahí en el libro, pero lo vamos a resolver calculando la ganancia de tensión con el capacitor y sin el capacitor. Y van a ver la diferencia que hay. Vamos a ver ahora qué pasa, ¿sí?, cuando no está el capacitor. Entonces vamos a ver. La configuración. Estoy siguiendo estrictamente lo del libro, porque así si estudian acá, lo tienen acá, en la filmina desarrollada. En el común. Y acá vamos a analizar sin cuenteo, dice. O sea, sin cuenteo es sin el capacitor. Esto es muy importante. Voy a traer también el dibujo, el gráfico. ¿Sí? Miren. Los voy a poner a la par para que lo
noten la diferencia. Para que noten la diferencia. Acá estamos. Acá estamos. Tengan un poquitito de paciencia porque quiero copiarlo completo, así ven bien la diferencia. Profe, disculpe, ¿eso ¿Sí? sería sin el puenteo Claro. Ahora para que... del capacitor? Claro, ahora te voy a copiar el otro. Vamos a copiar el otro. Por eso les pedí un poquitito de paciencia, porque estas cosas muchas veces suelen resultar prácticas, hacer la comparativa, por eso la estoy haciendo. Cuando comparamos cosas está bueno ponerlas a la par. No, por arriba. Por acá. Acá estamos. Seguramente algunos de ustedes esto ya lo tienen en mente, pero bueno, no está de más. No está de más. Miren, a esto quería llegar. Acá básicamente hay una pequeña diferencia, pero ustedes a esta altura ya la tienen recontra clara. Que la malla de entrada de este circuito es distinta a la de este, pero en definitiva es lo mismo, no afecta a la cosa. Fíjense que la malla de entrada acá está RB y acá está R1, R2, que en definitiva esta también yo si le pongo, hago este paralelo, podría reemplazar estas dos resistencias por una resistencia RB. Con lo cual implica que la malla de entrada o la parte de entrada del circuito es igual. Ahora fíjense este detalle importante. Cuando no está el capacitor, sin puenteo, no está el capacitor C, fíjense que el emisor no se va a tierra. Por lo tanto, en el medio está la resistencia de RE. Entonces, en el modelo, fíjense la pequeña diferencia. ¿Sí? Hay una resistencia que se va a tierra, cosa que acá no está, porque al estar puenteado el capacitor, el emisor, a través del capacitor, el emisor se va a tierra. En el modelo, fíjense, acá está el emisor, vamos a cambiar de color. Fíjense, en el emisor acá, ¿sí? Es el emisor. ¿Qué pasa? No está conectado a tierra. En cambio, en este caso, el emisor, como esto se cortocircuita, está conectado a tierra. ¿Se nota la diferencia? Sí. ¿Todos la ven a la diferencia? Sí, profe. Entonces, fíjense un detalle. Nosotros decíamos hoy, acá, en este caso con el capacitor, decíamos, VI, la tensión esta de entrada, decíamos VI era igual, muy sencillo, decíamos que era igual a I de base multiplicada por beta R. No hay ningún problema con eso, se ve claro, ¿sí? Se ve claro que esa tensión VI, que es esta tensión que está acá, es la corriente de base con multiplicado por beta R. Ahora fíjense un detalle, VI en este caso
BI sigue siendo la tensión de entrada. Pero cuidado, porque ahora la tensión BI no está entre acá y acá. La tensión BI está entre acá y acá. Y hay otro detalle muy importante, un detalle muy importante, que es este. Fíjense lo que dice ahí, I de emisor, y fíjense lo que dice acá, I de base. Es decir, que ahora hay dos corrientes puestas en juego para calcular la tensión BI. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular la tensión BI acá, se van a encontrar que es igual a la suma de I de base multiplicado por beta RE, es decir, esta tensión, esta, más esta. Ahora, ¿esa tensión cuánto vale? Esa tensión vale más I de emisor multiplicado por RE. Díganme si van bien hasta ahí, ¿eh? Cualquier duda me dicen. Ahora, según lo que ustedes vieron con Ariel en todo el tema polarización, I de emisor era igual ¿a qué era igual I de emisor? A beta más 1 multiplicado por I de base. Entonces, yo puedo reemplazar I de emisor acá. Entonces, me va a quedar que la tensión de I, de entrada, va a ser igual a I de base multiplicado por beta RE. Más, en vez de poner I de emisor, ¿qué voy a poner? Beta más 1 por I de base por RE. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Saco como un denominador I de base y me queda que I de base multiplicado por beta RE más beta más 1 por RE. Fíjense la diferencia sustancial que hay entre la corriente de base, el cálculo de BDI cuando tiene capacitor y cuando no tiene capacitor. Inclusive esta fórmula de arriba se puede simplificar aún más, porque si yo considero que beta es aproximadamente beta más 1, la puedo simplificar aún más. Es más, en gran parte de la bibliografía o de los cálculos se van a encontrar que la resuelven a esa cuestión de esa manera. Si quieren la hacemos y nos vamos a encontrar que si beta es aproximadamente beta más 1, beta anda en orden de los 100, 100 es aproximadamente 100 más 1. Entonces, BI la puedo escribir aproximadamente como I de base por beta multiplicado por RE más RE. Es una fórmula muy utilizada esa. Sí. Resolvete el ejercicio 5.3 que está en la página 263. En realidad está resuelto, pero miralo bien cómo lo resuelve. Bueno. Anotá. Después de ahí pasá al ejercicio de la página 265, que es el ejemplo 5.4, que es el mismo ejemplo, pero uno con capacitor y el otro sin capacitor. Y realizar la comparativa de cómo modifica la impedancia de entrada en un caso, la impedancia de salida y la ganancia de tensión. O sea, comparar los resultados de los dos ejercicios. Listo. Ahí lo anoté. Después de ahí, pasate a la página, continúa leyendo, ¿no es cierto? Y vamos a hacer la configuración emisor-seguidor, que es colector común, en la página 267. Y terminamos base común, en la página 273. Fíjense, a propósito lo calculé yo acá, de esta manera, que
que la manera que tuve de calcular la ganancia de tensión, acá lo calculé distinto a cómo lo habíamos calculado, lo calculé distinto. Es decir, acá reemplacé el valor de I de base y acá lo hice calculando la ganancia de tensión, la tensión de salida por un lado, acá está, B0 menos beta y B por RC, y la tensión de entrada por otro. Hice el cociente entre las dos y simplifiqué como corresponde y me quedó aproximadamente eso que está ahí. Pasen a la página 263 y miren con detenimiento cómo está resuelto el ejemplo 5.3, página 263. Y anoten en un apartado, digamos, en una hojita ahí, o en el libro, donde sea, los resultados de la impedancia de entrada, de la impedancia de salida y la ganancia de tensión. Pero fíjense cómo lo calcula, qué fórmulas usa, y anoten esos resultados. Pasan a la página 265 y resuelven el ejemplo 5.4. Y otra vez hagan lo mismo, anoten la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión. Y hagamos la comparativa. Porque con eso estamos cerrando el efecto que produce el capacitor. Supongo que ya habrán detectado la diferencia importantísima que hay. ¿Sí? Fíjense, este circuito, la impedancia de entrada pasa, miren qué diferencia sustancial, de 59K pasa a 717K. Por lo tanto, la impedancia de entrada, cuando se le coloca al capacitor, disminuye de 59.000 a 700. Bastante importante el cambio. La impedancia de salida, fíjense que no se ve afectada. La impedancia de salida no se ve afectada ante el evento. ¿Y dónde está el cambio más importante? En la ganancia de tensión. Miren, la ganancia de tensión pasa de 3,8 a 300, 100 veces más. Con la sencilla incorporación de ese capacitor. Por lo tanto, uno puede jugar en el sentido como diseñador, ¿sí? Con este efecto, para ganar tensión, para aumentar la ganancia de tensión, para disminuir la impedancia de entrada, ¿sí? Bueno, la impedancia de salida no se ve afectada. Entonces fíjense la importancia de este efecto. Los resultados, estas diferencias, bueno, se obtienen a partir del análisis que hicimos acá, ¿no? Este análisis que hicimos en los dos casos. Profe. Sí. ¿Y qué ventaja nos dan una menor impedancia de entrada? Otra vez lo que el otro día lo habíamos comentado. Una de las consideraciones que vos tenés que tener en cuenta es que vos no sabés qué le vas a conectar acá. Le podés conectar un micrófono de piezoeléctrico o le podés conectar otro tipo de micrófono. Suponete que sea un amplificador de audio. Pero esto puede ser la entrada de acá puede ser una señal acondicionada que viene de un sensor de temperatura, por decirte algo. Bueno, eso va a tener una determinada impedancia. La idea es que esa señal no se encuentre con un escalón acá. Se tiene que encontrar con una rampa, es decir, tiene que haber una adaptación de impedancia. Por lo tanto, esta impedancia va a depender, ¿sí?, de la fuente que le vas a conectar. O dicho de otro modo, cuando vos tengas la fuente en la mano, vas a ir a comprar un amplificador cuya impedancia de entrada esté adaptada a la señal, a la impedancia de salida de tu señal. No sé si se entiende. O sea, vos acá en la tensión de entrada le vas a conectar una señal. Esa señal puede ser de distinto tipo. ¿Sí? Puede ser voz, puede ser
pero también puede provenir de un sensor, ¿sí? Por ejemplo, o de cualquier tipo de señal entra ahí. Cualquier tipo de señal, cualquier tipo de señal no. Cualquier tipo de señal dentro del rango de señales que estamos estudiando. No puedo meter una señal de gigahertz de frecuencia, señales de alta frecuencia, señales de alta potencia. No. Estamos hablando de señales de audio, de pequeñas señales, etcétera. Pero dentro del rango de las señales que nosotros manejamos, hay distintos tipos de señales que pueden ingresar ahí. Hay algunas de esas señales, ¿sí? Hay algunas de esas señales que tienen una impedancia alta y otras que tienen una impedancia baja. Por ejemplo, un micrófono puede ser magnético o puede ser piezoeléctrico, ¿sí? Las impedancias de ambos son muy distintas, ¿sí? El magnético tiene una impedancia baja y el piezoeléctrico tiene una impedancia alta. Ahora, ese micrófono, yo lo puedo conectar, a esos dos micrófonos, ¿los puedo conectar al mismo amplificador? No. ¿Por qué? Porque si yo tengo un micrófono con una impedancia baja, tengo que encontrar un amplificador que tenga una impedancia de entrada baja. Y si tengo un micrófono de impedancia alta, necesito conectarlo a un amplificador o a un equipo o a un sistema que tenga una impedancia alta. Entonces, eso lo vas a ir viendo y considerando la primera etapa de tu sistema. Esa primera etapa vos la podés armar como te resulte más cómodo. La podés armar directamente con un amplificador emisor común, con un capacitor, ¿sí? O lo podés armar con otra etapa. Suponete que vos necesitas a la entrada una impedancia de entrada baja. Bueno, en esta etapa que estamos viendo acá, no solo vas a tener impedancia baja, sino que vas a tener mucha amplificación. Ahora, suponete que vos necesitas una impedancia alta a la entrada, porque tu fuente de señal tiene una impedancia de salida alta. Bueno, le podés poner esta consideración sin el capacitor, a costa de que no ganás tensión. Bueno, después vas a tener que poner otra etapa que gane tensión. Sin el CE hay una influencia de RE. Obviamente. Cuando le pongo el capacitor, esa RE no está más, porque el capacitor la cortocircuitó. No perdamos de vista, ¿sí? No perdamos de vista que estos parámetros, entonces, como estos parámetros se calculan para señal, digamos, la estrella del circuito es el capacitor. Porque el capacitor, ¿qué hace? Como estamos hablando de señal, el capacitor me elimina la resistencia de 0,56K. Y fíjense que sin el capacitor, la estrella es la resistencia RE, porque están las dos ecuaciones. Sin embargo, acá, ¿sí? No está. ¿Y qué habíamos dicho recién acá? Que RE es mucho más grande que RE. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, RE está en el denominador acá. Como R es un número muy grande, y al estar en el denominador, obviamente que esta ganancia de tensión va a bajar. Y acá pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué la impedancia? ¿Sí? ¿Por qué la impedancia disminuye? Y bueno, porque fíjense, este factor, este RB es el mismo. Ahora, este factor, ¿cómo es con respecto a este? Más chiquito. El paralelo de un chiquito con una resistencia me da menor que el menor. Entonces, el paralelo, me va a dar menor. Porque este número es más chiquito que este. Pero este circuito no es un circuito adaptador de impedancias. Es un circuito amplificador. El efecto o sea, este capacitor no se pone para adaptar impedancias. No, se pone para ganar ganancia. Y estabilizar el circuito.
Sí, ¿Estabilizarlo? claro, ¿por qué? Porque o sea, esta resistencia RE, porque si no esta resistencia RE la saco y listo. Si esta resistencia RE me causa esta situación de que la ganancia se me va de 3 a 300, sacala y listo, ya está. Olvídate. Claro, pero en directa va a seguir sirviendo. O sea, sirve Porque todavía. precisamente en continua esta es necesaria para estabilizar la polarización. Es decir, acá tengo que en continua, esta muchacha, esta en continua es buena, esta, porque me estabiliza la polarización. Y en alterna, esta muchacha es buena, porque me aumenta la tensión, la ganancia de tensión. Necesito los dos efectos. Si no está el capacitor, tengo buena estabilidad, pero tengo mala ganancia. Si no está la resistencia, tengo mala estabilidad y tengo buena ganancia. Entonces estos muchachos buscaron un compromiso. Pusieron los dos y logran, ¿sí?, aumentar la tensión y sostener la estabilidad. Ese es el efecto del capacitor, no es para adaptar impedancia. ¿Se entiende? Sí, yo pensaba que era al revés por el tema de que ahí con el capacitor teníamos a la ganancia de tensión, o sea, era RE, estaba en el denominador, y como esa resistencia depende de la corriente de emisor, entonces pensé como que era menos estable, porque si cambia la corriente de emisor, iba a cambiar la ganancia en sí. No, porque la estabilidad se analiza en continua, no se analiza en alterna. Entonces, Listo. ¿sí? Entonces vos la estabilidad la vas a analizar con el capacitor abierto, o sea, con la presencia de la resistencia esta de 0,56K. Ahí analizás la estabilidad, el punto Q. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando haces los cálculos te encontrás que esa resistencia RE aparece en el denominador de la ganancia de tensión. Y te tira abajo la ganancia de tensión, como estamos viendo acá. Sucede, miren qué interesante que es este circuito. Fíjense, desacopló con el capacitor no toda la resistencia, sino una parte de la resistencia RE. ¿Sí? No desacopló toda la resistencia, desacopló solo una parte. Es como que esta resistencia, los 0,56K, vamos a suponer que lo divide en dos. 0,28 y 0,28. En total, una resistencia en serie de 0,56. ¿Se entiende eso? Claro. Vamos a suponer que acá son 0,28, no se ve nada. En rojo, no se ve nada. Vamos a suponer que acá son 0,28K y acá son 0,28K. Es decir, esta resistencia la divide en dos. Entonces, ¿por qué hace ese efecto? Este circuito, abro un paréntesis, se usa mucho. Porque, ¿qué pasa? Pasa que con este circuito encuentra un compromiso, Medio. claro, medio o el que sea. Suponete que a vos te interesa bajar la impedancia de entrada, pero no tanto. Suponete que te interesa bajarla un poco menos. No te importa no tener tanta ganancia. Claro, exacto. Suponete que no querés pasar de 3,89 a 360. Con que pases a 150 te recontrasobra. O con que pases a 100 te recontrasobra. Y eso te hace que la impedancia no te baje tanto, te baje un poco nomás. Entonces vos al desacoplar, obviamente que esto hay que jugar con los números. Entonces vos desacoplás una parte nada más. Desacoplás una parte, suponete acá decís, bueno,
en vez de acá, en vez de querer de 389, suponete yo le digo, bueno, quiero 100. Bueno, le pongo 100 acá, despejo RE, y ese valor de RE es el que desacoplo. Profe, incluso se puede poner un potenciómetro y ver cómo cambia. Claro, claro, lo que pasa que el problema ahí del potenciómetro, cuidado con el tema del potenciómetro, que vos con el potenciómetro no vas a poder desacoplar la mitad del potenciómetro. ¿Cómo haces para conectar un capacitor en la mitad del potenciómetro? Lo que sí podés poner un potenciómetro, suponete, acá. Estos análisis siempre es interesante hacerlos con los extremos, digamos. ¿Qué pasa si no gana nada, si es 1? ¿Y qué pasa si gana mucho, al infinito? ¿Qué va a pasar con la señal? Bueno, ir jugando con esos extremos hasta encontrar un equilibrio. Es interesante lo del pote este que ustedes dicen. Bueno, la manera que tienen para responderse todas esas preguntas, esto lo ponen en el simulador y háganlo en el simulador. No queman nada. Le ponen una resistencia variable acá y van viendo cómo van variando todos estos parámetros. Bueno, los 3 capacitores que están ahí a la vista te van a definir, esto lo vamos a ver más adelante, te van a definir la frecuencia de corte esta que está acá. Entonces, dependiendo de ese valor es la frecuencia de corte inferior del amplificador. ¿Qué quiere decir eso? Significa el rango de frecuencias bajas que te va a permitir pasar o no pasar por tu amplificador. Si vos definís a través de esos capacitores una frecuencia de corte baja, bueno, te va a amplificar señales con frecuencias bajas. Si vos trabajás con esos capacitores tal que esta frecuencia de corte se acerque acá, bueno, va a haber frecuencias bajas que no te las va a amplificar. Es decir, que estos 3 capacitores, este y estos 3 lo mismo, ¿no? Te definen esa frecuencia de corte inferior. Y vamos a ver qué pasa con la configuración emisor-seguidor. La configuración emisor-seguidor es la famosa configuración colector común. Entonces, la señal que sale por el emisor se dice que sigue a la señal de entrada. Que dice que esta configuración presenta una alta impedancia de entrada y una baja impedancia a la salida, lo cual es la oposición directa de la configuración de la polarización fija estándar. El efecto resultante es casi como el obtenido con un transformador donde una carga es igual a la impedancia de la fuente para una máxima transferencia de la potencia a través del sistema. Bueno, esa definición básicamente es la definición de adaptación de impedancia. La máxima transferencia de potencia a través del sistema. Esa es la idea de la adaptación de impedancia, que se transmita la máxima transferencia de potencia. Esta configuración presenta una alta impedancia a la entrada y una baja impedancia a la salida. Alta a la entrada, baja a la salida. Alta a la entrada, baja a la salida. Fíjense, sí, el concepto alto es un concepto, alto, bajo, medio, es un concepto bastante subjetivo, ¿no? Desde el punto de vista que hay, automáticamente la pregunta, vos me decís, ¿y 59K es alto, bajo, medio? Bueno, podríamos decir que 700 es bajo y 56K es alto. Y alguien me dice, ¿200K es alto? Y bueno, o sea, es subjetivo el tema. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay Depende de la comparación. Claro, no hay un rango de decir hasta 148 es bajo y después de 148 es alto. Bueno, acá hay una diferencia sustancial que la podemos visualizar. 717 ohm, podríamos decir que es bajo y 2,2 es alto. Sí, eso sí, hay una diferencia importante. 367 es alto, 3 es bajo. Sí, está bien, ahí podemos hacer una comparación. Ahora, si yo te tomo un número aislado, 389,
¿Es bajo, alto, medio y no sé, qué sé yo? Tendería a decirte que es bajo. ¿Pero bajo con respecto a qué? Fíjense cómo queda el circuito y dónde está tomada la salida. Cuidado con ese detalle, no es poca cosa. No es poca cosa. La salida está tomada del emisor. El emisor está acá. El emisor está acá. Por lo tanto, la salida, fíjense, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es decir, entre este punto y tierra. Atentos con eso, ¿eh? No nos vamos a confundir. Estamos hablando de una configuración colector común, por lo tanto la salida está en el emisor. Alguien me va a preguntar, ya me lo preguntaron, ¿qué pasa con esta resistencia acá en el colector? Es decir, esta resistencia sirve a los efectos de la polarización, nada más. Bueno, entonces, la salida, entonces, repito, está tomada sobre la resistencia R, acá, entre emisor y tierra. Vamos a analizar la impedancia de entrada. Bueno, la impedancia de entrada es la impedancia vista desde acá. La impedancia vista desde acá. Bueno, entonces es la impedancia que voy a ver desde acá. ¿Qué voy a ver desde acá? Y bueno, voy a ver esta en paralelo con esta serie. Con esta serie. Acá hay un fenómeno muy interesante que ya lo expliqué en el caso anterior, pero acá está explicado, yo lo expliqué desde el lado de lo expliqué desde el lado de la corriente. ¿Sí? Acá lo expliqué desde el lado de la corriente. Yo les decía que por acá circulaba I de base y por acá circulaba I de emisor. Entonces hacía ese reemplazo, ¿sí?, de la corriente en función de beta más 1 I de base y solucionaba el problema. Ahora, ese mismo concepto se puede analizar desde la impedancia y eso se llama reflexión de la impedancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se analiza ese tema? Bueno, la idea es la siguiente. Para poder decir que esta resistencia, considerarla en serie con esta, tengo que hacer lo que se llama la reflexión de la impedancia. ¿Por qué? Bueno, porque por acá está circulando I de base y por acá está circulando I de emisor. Para poder considerarlas en serie, el concepto, digamos, la definición de dos resistencias en serie es aquellas dos resistencias que son atravesadas por la misma corriente. Por definición, teoría de circuitos, física. Decimos que dos resistencias están conectadas en serie cuando por ellas circula la misma corriente. Decimos que dos resistencias están conectadas en paralelo cuando la tensión aplicada a las dos resistencias es la misma. Resulta que estas resistencias no están conectadas en serie. No está circulando la misma corriente, porque por acá circula I de base y por acá circula I de emisor. Entonces, ¿cómo solucionamos eso desde el punto de vista algebraico? Lo solucionamos haciendo la reflexión de impedancia. La impedancia de entrada va a ser igual al paralelo entre la resistencia RB, y fíjense, y una resistencia que le vamos a llamarla nosotros Z, no sé cómo la llamamos, ZB. Vamos a llamarla también como el libro ZB. Ahora, ¿qué es ZB? ZB es la resistencia o la impedancia, en serie entre beta RE y RE. Pero ¿qué pasa? Que por beta RE está circulando I de base y por RE está circulando I de emisor. Entonces, ¿qué modificación o consideración podría hacer yo para decir que está circulando la misma corriente?
por acá está circulando una corriente I de emisor, ¿sí? Y por acá está circulando una corriente que es I de base. Entonces yo digo, ¿qué pasa si esta resistencia R, si R la multiplico por beta más 1, ¿sí? Si R se multiplica por beta más 1, significa que esta resistencia, ¿sí? La nueva resistencia va a ser más grande que la anterior, ¿sí? Entonces, RE multiplicado por beta más 1 va a ser mayor que RE, eso es obvio, Entonces, ¿qué va a pasar? Si la resistencia es mayor, la corriente es menor, una cosa lógica. ¿Cuánto menor va a ser? Bueno, como beta más 1 es la relación que existe entre I de emisora e I de base, entonces puedo decir que la corriente que va a pasar por esta resistencia va a ser I de base. No sé si se... La relación que hay entre I de base e I de emisor es beta más 1. Eso estamos de acuerdo. Si yo a una resistencia, a la misma, ¿no? A RE, la multiplico por beta más 1, la estoy aumentando beta más 1 vez, que es la misma relación que hay entre I de emisor y I de base. Entonces, si esta resistencia vamos a suponer, la multiplico por 4, la corriente ¿en cuánto se va a disminuir? Y por lo mismo que Claro, multiplicó por 4. claro, si yo la resistencia la multiplico por 4, la corriente se va a disminuir por 4. Aumento Claro. la resistencia, disminuye la corriente. Ah, bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahí Entonces, sí, ahí está. buenísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a decir, bueno, entonces por acá circula otra vez lo mismo que dije aquella vez. Nunca vamos a decir que por acá circula I de base. No. Si yo mido con un téter, acá va a circular I de emisor. Una corriente en miliamperes. Todo esto son todos artilugios matemáticos que estamos haciendo para poder sacar la impedancia de entrada. Válidos. Operaciones algebraicas válidas. Pero eso no significa que esté cambiando las corrientes del circuito. Para nada. Estamos sacando la impedancia de entrada, ¿no? Estamos sacando la impedancia de entrada. Que ZB de todo este análisis, entonces ZB la voy a poner como beta por RE más beta más 1 por RE. Entonces fíjense, ¿sí? Que ahí sí ZB es la resistencia serie, esta que estoy marcando ahí. Esta resistencia está en serie con esta. ¿Por qué esta resistencia está en serie con esta? Porque circula la misma corriente. ¿Y por qué circula la misma corriente? Porque yo a la resistencia RE, al multiplicarla por beta más 1, la hice más grande, beta más una vez más grande. Eso implica que si por acá circulaba IE, ahora circula IB. Entonces están en serie. Por acá circula I de base, eso ya lo vimos. Entonces, por RE, al multiplicarla por beta más 1, circula I de base. A este concepto, se le llama reflexión a la base de RE. Bueno, entonces la impedancia de entrada es esto que está ahí, ¿sí? Con ZB, como está ahí. Bueno, como ustedes saben bien, esto lo vamos a hacer como lo venimos trabajando. La ganancia de tensión es igual a la tensión de salida sobre la tensión de entrada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuánto vale Vamos a ver cuánto vale la tensión de salida.
Bueno, la tensión de salida, ¿a qué es igual? A ver, la tensión de salida es IE por RE. Bueno, en función de lo que habíamos dicho recién, yo eso lo puedo poner como I de base por beta más 1 multiplicado por RE. No estoy haciendo nada inválido. Vamos a ver cuánto vale BI. Bueno, BI, ¿a qué es igual? BI es igual a I de base multiplicado por beta RE más beta más 1. Esto estén atentos porque no está en el libro. Por RE, recuerden que esto es lo que hicimos esto que les estoy marcando acá, esto es lo que hicimos recién, la reflexión de la resistencia. ¿Sí? Bueno, esto obviamente puedo hacer simplificaciones. Si considero que beta más 1 es aproximadamente beta, entonces eso lo puedo poner como I de base multiplicado por beta multiplicado por RE más RE. ¿Les parece bien eso? Profe, tengo una consulta ahí. Sí, dale. RB no la tomamos en cuenta con la B de entrada. Mirá, está buena la pregunta. Mirá, la tensión BI es la tensión que hay entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo? O entre este y este. Sí. ¿Sí? Ahora vos fíjate una cosa, es paralelo. Este punto es este y este punto es tierra. Sí. Por lo tanto, Sí. no tiene sentido trabajar con esta. Porque es como vos tenés dos resistencias en paralelo. Yo tengo una resistencia. Yo tengo esto. R1. Claro, pero no habría que hacer el paralelo ese o No, ¿por se qué? hace. No. Si yo ¿Cuánto vale BI ahí? En ese ejemplo que te di yo ahí. Ese BI es igual a la tensión que hay entre este punto y este punto. Es un paralelo. Por definición de paralelo. Ahora, si vos me querés hablar después de las corrientes que circulan, ahí la cosa cambia. Ah, claro. Sí, no, yo lo estaba pensando como Claro. como una caída de tensión, algo así. Claro, si vos me decís, profe, yo quiero calcular cuánto vale la corriente II. Ah, guarda, ahí la historia cambia. Esta corriente que te estoy marcando ahí es igual al producto de esta en paralelo con esto. Sí, claro. Sí. Bien. Sí, estaba confundido. Bien. Bueno, acá hice una simplificación donde dije que esta es aproximadamente esta. Beta es aproximadamente igual a beta más 1. Entonces ahí, esa beta la saqué de factor común ahí. Bueno, entonces ahora hago el cociente de acá, paso acá, entonces digo que ganancia de tensión, que es igual a B0 sobre B sub I, es igual a que copio eso que está ahí de base, multiplicado por beta más 1, multiplicado por RE, dividido BI, que vale I de base, multiplicado por beta, multiplicado por RE más RE. No estoy haciendo nada inválido. Simplifico lo que corresponde, entonces I de base se va con I de base, beta más 1 se va con beta, por esto que está acá, entonces me termina quedando que la ganancia de tensión es RE sobre RE más RE. Como se podrán imaginar, hoy habíamos dicho también que RE
¿Qué habíamos dicho hoy? RE era más grande que RE. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es totalmente válido poner RE dividido RE. ¿Y esto a qué es igual? A 1. Entonces, conclusión, por lo tanto, la ganancia de tensión es aproximadamente 1. Y con esto demostramos, a través de los cálculos, que la ganancia de tensión de un colector común es 1 o prácticamente 1, no gana tensión. Aproximadamente este valor es 0,98, 0,99. Ganancia de tensión 0,98. Profe, entonces, esta configuración se usa para adaptar impedancias, Sí, sí, pero en este caso sería, porque en este caso la impedancia de entrada es muy grande y la de salida muy chica. sí, Y si queremos una impedancia de entrada muy chica, tendríamos que usar otro. sí, exacto. Es totalmente correcto lo que decís. Sí. Lo que pasa es que cuando usemos cascada nos vamos a encontrar que este hermana muy bien con el emisor común, desde el punto de vista este. ¿Sí? Porque el emisor común tiene una impedancia de salida alta, emisor común, impedancia de salida alta, entonces impedancia de entrada baja, o bueno, alta, no sé, depende. ¿Sí? Depende cuál uses, ¿no? Entonces, fíjate, esta impedancia de salida que está acá, hermana con una impedancia alta, una alta impedancia de entrada en el colector común. Entonces, alta de salida, alta de entrada. ¿Sí? Sí, sí. Baja de salida, esto es colector común, baja de salida, baja de entrada. Entonces, Ahí te quedarían los tres, ¿no? O sea, claro, exactamente, exactamente. Si yo tengo emisor común, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos recién? Que el emisor común, ¿qué tiene? Vamos a suponer acá. Impedancia de entrada, impedancia de salida. Impedancia de entrada, impedancia de salida. Esta impedancia de entrada, ¿cómo era? Impedancia de entrada, pingui, pingui. Impedancia de entrada, baja. Baja, 717. Impedancia de salida, alta. Entonces, acá tengo baja, alta. Baja, alta. Porque son dos etapas, configuración emisor común. Por lo tanto, ¿sí? Si yo esto lo quiero unir, me voy a encontrar con esta situación. Y ahí le mando un colector común o no. Claro, vos fijate, alta, baja, pum, desadaptada. Entonces, ¿qué hago? En el medio, vengo acá, colector común. Veamos qué dice acá el muchacho. Colector común, ¿qué dice? Alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida. Vengo acá, pingui, pingui. ¿Cómo es acá? Z de entrada, Z de salida. ¿Cómo dijimos que era la Z de entrada? Alta. ¿Cómo dijimos que era la Z de salida? Baja. y tampoco no modifica la señal en este caso. No, claro. No, exactamente. Porque este, ¿cuánto tiene? El amarillo este.
y aproximadamente 1. Ganancia de tensión aproximadamente 1. Entonces, viene la señal acá, la amplifica este muchacho un poquito, la acomoda acá, la adapta y la amplifica otro poco este pedazo. Ese es un ejemplo teórico, ¿no? Obviamente. Pero, ¿qué función está cumpliendo el colector común ahí amarillo? Alta, alta, baja, baja. Cosa que no hubiese sido posible hermanar este con este. Entonces, fíjense que la función de la etapa colector común ahí en ese caso simplemente adapta impedancia.